Amén. Esta parte 2 se llama, o la pueden considerar la parte 1, ¿verdad? Pero se llama Captura tus pensamientos. Y esto que vimos en la convención lo expande, voy a necesitar probablemente 3 sesiones de estas, lo expande a un nivel en el que, o a una revelación, ¿verdad? En el que claramente podemos entender la razón por la cual el cuerpo de Cristo ha estado cautivo, esclavizado, totalmente bajo el lazo del Satanás, y nos ha llevado o estirado a donde Él quiere, sin tener lo que hacer físicamente. Y eso a mí me molesta mucho, porque cuando menos sabes quién te está estirando, ¿verdad? Ya sabes qué hacer cuando alguien haga eso, ¿verdad? Físicamente, cuando menos lo estás viendo. Pero cuando alguien que tú no puedes ver te estira y te lleva directito a un cáncer, o a una escasez, o a una enfermedad que no ves, y se ríe además de las circunstancias de los creyentes, pues eso sí es algo muy serio, ¿verdad? Aunque pues se dedica a eso, a hurtar, matar y destruir. Pero no olvidemos que Jesús vino a darnos vida, y vida en abundancia, una vida que aún no podemos comprender con nuestra imaginación, ¿verdad? Pero que es mucho más allá de lo que nos podamos imaginar. Y la forma en la que el enemigo ha venido en contra de nosotros es una forma que a veces consideramos ridícula, ¿verdad? Y decimos, ¿cómo puede ser que alguien me pueda controlar sin manipularme? Bueno, sí nos manipula, pero nos manipula a través de pensamientos, de ideas. Y las palabras que llegan a nuestra mente no llegan como palabras así que vayan saliendo en nuestra imaginación. Llegan como imágenes, precisamente. Yo les digo perro y ustedes van a pensar en la imagen de un perro, no en la palabra perro, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque así fuimos diseñados, hermanos. Entonces necesitamos esforzarnos para pensar en línea con la palabra de Dios, y si las malas influencias o las malas palabras crean imágenes en las cuales meditamos, lo cual se llama preocupación, ¿por qué cuando pensamos en la palabra de Dios no le dedicamos el tiempo para establecer las imágenes que la palabra dice que somos? Si Jesús llevó nuestras enfermedades, pues vamos viéndolo a Él en esa cruz, recibiendo todas las enfermedades que nos correspondían a nosotros, ¿verdad? Y los latigazos que eran para nosotros. Y comencémonos a formar esas imágenes, porque son imágenes de vida, son imágenes de transferencia de el pecado hacia la justicia, ¿verdad? Qué bonito. Y necesitamos utilizar la palabra en esa dirección. El Salmo 50:23, con el cual voy a comenzar, se los voy a leer porque en las 3 partes lee diferente. Mira qué bonita imagen. ¿Quién la haría? Vane. En el Salmo 50:23 les voy a leer primero. Es un salmo, obviamente muy hermoso, pero el versículo 23 se lo voy a leer de la versión The Passion Translation, primero. Ustedes lo pueden leer, los que quieran leer en inglés, ahí tenemos la TPT. 50:23, Salmo 50:23, dice, The life that pleases me, la vida que me place, dice Dios, is a life lived in the gratitude of grace.
Es una vida que se vive, que se goza en la gratitud de la gracia. Es decir, todas las cosas que yo veo en la palabra de Dios son la gracia de Dios para nosotros. Bueno, Dios me dice, a mí me place ver a una persona que se goza y es agradecida por la gracia que yo les he concedido, ¿verdad? Vivida en la gratitud de la gracia. Always choosing to walk with me, siempre escogiendo caminar conmigo en lo que es correcto, in what is right. Y este es el sacrificio que yo deseo de ustedes. O sea, caminar con Él siempre correctamente. If you do this, more of my salvation will unfold for you. Qué bonito. Si tú haces eso y caminas con el Señor rectamente, más de mi salvación se va a manifestar. No es la palabra unfold, pero revelar delante de ti, ¿verdad? Sí, a desdoblar. Qué bonito, porque Él requiere que seamos agradecidos. Uno de los temas más importantes ahí fue la celebración, celebrar nuestra salvación por adelantado. O sea, no tenemos que esperar. El solo hecho de que salió de la boca de Dios es suficiente razón para celebrar anticipadamente antes de que venga la manifestación en el ámbito físico. Celebrar nuestra manifestación. Y por eso me llamó la atención este Salmo 50, porque dice que la vida que me agrada es una vida que es vivida bajo la gratitud de mi gracia, o la gratitud en mi gracia. ¿Ok? En la NLT dice, pero dar gracias, ahora ya no aparece como gratitud, aparece como gracias, pero dar gracias es un sacrificio that truly honors me, dice Dios. Qué bonito. Y la otra que tenía era esta se me hace que no la tenemos, pero la tengo en la Message Translation. Dice, en lugar de gratitud, dice, it's the praising life that honors me. Entonces, celebrar, ser agradecidos, dar gracias, alabar a Dios anticipadamente es una vida que agrada a Dios de parte nuestra. Y es algo que ninguno de nosotros puede forzar en otra persona, ni Dios mismo lo puede hacer. Tú tienes que decidir ser agradecido con todo lo que Dios nos está dando. Amén. Ok, en Mateo 11, hermanos, que fue uno de los versículos con los que ahí se abrió, en el 28 y 29, es un pasaje muy conocido en la palabra de Dios, que Jesús habla y nos indica varias cosas, nos muestra varias cosas. Dice en el 28, Mateo 11, 28 y 29, dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Obviamente nos incluye a todos nosotros, porque hemos caminado en el mundo y nos hemos cargado de problemas. Y hemos visto cómo hemos considerado que este versículo hace referencia al peso del trabajo diario. Y en sí, el peso de un cuerpo cansado es el resultado, en la mayoría de las veces, no del trabajo diario físico, sino del ejercicio mental que ejercemos durante todo el día, ¿verdad? Te cansas más cuando las cargas son pesadas mentalmente. De hecho, vi en Facebook una estatua, no sé, no la pude hallar, se las quería mostrar, ya no la pude encontrar, en donde está la persona recargada en un barandal de cemento, en unas así escalones, y está él recostado sobre algo
en un lado, pero el cuerpo es normal, la cabeza es como 10 veces o 15 veces más grande que todo lo demás, ¿verdad? Es una cabeza enorme, significando el peso que traemos en la mente, ¿verdad? Sí. Y es a lo que se refiere Mateo 11, 28, porque dice en el 29, dice Jesús, llevad mi yugo sobre vosotros. O sea que sí hay un yugo en nosotros, pero dice, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces necesitamos aprender, hermanos, y eso es algo que a mí me falta, aprender a ser manso y humilde de corazón en muchas circunstancias, pero sí necesitamos aprender eso porque es una de las formas en las que podemos disfrutar mucho más nuestra intimidad con Dios. El hombre más manso sobre la tierra, ¿quién era? Bueno, en el Antiguo Testamento, Moisés. Moisés. La Biblia lo dice en Números, si lo tengo, sí, Números 12:3. Ahí es donde se nos enseña que Moisés no era una persona broncuda o temperamental, como, buenos días, ¿cómo te va? Digo, de mí mismo, ¿verdad? Porque no levantaron la vista ninguno. Yo sé que mis hermanos no son así. Bueno, a veces. Pero esta condición es una condición que podemos adquirir de la palabra de Dios. Sí se puede y no es tan difícil. La cuestión es comenzar a practicarlo. Yo lo he estado haciendo. Sí he visto cambios, pero también hay situaciones que necesito todavía controlar. Buenos días, ¿cómo están? Yo sé que ustedes también, ¿no? Pero nos conviene, hermanos, porque yo lo comparo con, me voy a adelantar a lo mejor un poquito, pero yo lo comparo con agua pura, que de repente le cae tierra, ¿verdad? Y se ve media turbia. El agua está pura. Y si nosotros esperamos lo suficiente, las partículas se van a asentar en la tina y va a volver a quedar un agua disponible como para tomar, ¿verdad? Entonces, en la mente eso es lo que sucede. Hay tantos pensamientos porque la palabra dice, Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios con la palabra que os he hablado. Ya están limpios, ya estamos limpios. Pero las situaciones del mundo, de allá de afuera, están continuamente batiendo los pensamientos y el enemigo se encarga de eso. Es el principal batidor o el que provoca, instiga para que nosotros hagamos eso. Y lo que viene es confusión, o vienen pensamientos turbios que no sabemos tomar decisiones en lo que queremos lograr. Y necesitamos aprender a ser mansos y humildes de corazón. Es uno de los requisitos para poder tener esa claridad y esa conexión con el Señor, ¿verdad? ¿No lo puedes lograr? Lo más sencillo es que vayas con Dios y seas sincero con Él. Padre, yo sé que esta es una de las condiciones para poder oír de ti, para poder absorber la rica savia de la vid. Yo como pámpano, dice la palabra ahí en Juan 15, dice que el que es limpiado, será limpiado aún más. O sea, que estando conectado a la vid, todavía traemos muchas impurezas. Pero la disponibilidad de querer ser limpiado, hermanos, es lo que a Dios le importa.
Los que no permiten ser limpiados son a los que se refiere ahí mismo en Juan 15, los que son cortados y se echan allá afuera, ¿verdad? Y son quemados. Y sí les digo, o sea, tengan cuidado con eso porque la palabra quemados, porque eres un pámpano que no permite la corrección, la palabra quemados no quiere decir que perdiste tu salvación. Perdiste la oportunidad de vivir mucha victoria aquí en la tierra. Y cuando dice te echa allá afuera, es porque una persona, un creyente que vive allá afuera en el mundo, pues va a recibir los mismos resultados o recompensa de allá de afuera. Y siempre terminan siendo quemados en esas áreas, porque lo que no quieren es lo que van a experimentar. Amén. Ok, yo sé que estamos en tono ahí. Bien, entonces, en 2 Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5, que son los que hemos estado viendo y vamos a seguir viendo, nos dice que 4 cosas. Ese versículo de 2 Corintios 10, del 3 al 5, nos dice 4 cosas. La número 1 es que estamos en una guerra espiritual. Nos avisa, esos 3 versículos nos avisan que estamos en una guerra espiritual. ¿Ok? No hay que olvidarlo, porque de aquí a que venga nuestro Señor Jesucristo, vamos a estar en guerra espiritual. Si tú dices, no lo creo, no quita el hecho de que Satanás va a estar peleando contigo y te va a derrotar facilísimo, porque ni siquiera lo crees, ¿verdad? Pero vamos a estar y estamos en una guerra espiritual, necesitamos reconocerlo como uno de los primeros pasos que están descritos ahí. Número 2, nos informa dónde se lleva a cabo esa batalla. Esos 3 versículos tan chiquitos tienen una cantidad de información, hermanos, que son suficientes después de ser construidos todos nosotros en la palabra de fe. Esos 3 versículos son suficientes para sacarnos de cualquier situación si los aplicamos a nuestra vida. Nos informa dónde se lleva a cabo la batalla que se anuncia ahí. Y ustedes saben dónde, ¿verdad? En la mente se lleva a cabo. La mente y el cerebro son 2 cosas diferentes, hermanos. La inteligencia artificial podrá crear un cerebro que conozca todo con un chip ahí y que sepa todo lo que sabe Google, pero nunca va a poder tener una mente unida que influencie el aspecto espiritual y lo junte con ese aspecto físico. No puede, no lo pueden lograr, jamás lo van a lograr, no hay forma. ¿Ok? Entonces esa pelea se lleva a nivel mente, que es el punto número 2. El punto número 3 nos dice quiénes son los enemigos. Que no estamos peleando contra carne ni contra sangre. Estamos peleando contra espíritus indeseables, ¿verdad? Es un ámbito espiritual. Contra ellos estamos peleando. Contra ellos es la pelea que estamos llevando a cabo y que vamos a seguir peleando de aquí hasta que venga Jesucristo. Las buenas noticias es que si tú la implementas, siempre vas a terminar en victoria. Esas son las buenas noticias. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Qué promesa del Señor, que necesitamos mantener siempre firme delante de nosotros. Punto número 4, nos informa cómo es que nosotros debemos de pelear frente a las situaciones. ¿Cómo es que debemos de pelear frente a esas situaciones? Y ustedes pueden, lo vamos a ver más adelante, pero ustedes pueden encontrar en la palabra que dice, fight the good fight of faith,
pelea la buena batalla de la fe. Ahí en 1 Timoteo, ¿verdad? Capítulo 6. Y luego seguimos leyendo y llegas a Hebreos, y en Hebreos dice, rest, procura entrar en el descanso. Y total, dices, bueno, pues ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que pelear o tengo que descansar? ¿Qué es lo que tengo que hacer, verdad? Pero la Biblia, como les digo, no se equivoca. Y son las dos cosas, porque peleamos la buena batalla de la fe para entrar en el reposo del Señor. Una vez que viene un pensamiento contrario a la palabra de Dios, que se quiere exaltar contra el conocimiento de Dios, nuestra responsabilidad es capturarlo. El pensamiento, lo capturan. No, tú no eres la forma en la que yo pienso. Captúrenlo, no lo dejen suelto. Contéstenle a ese pensamiento, peleen esa buena batalla para poder entrar en el reposo de Dios, que es lo contrario a lo que el pensamiento ese me está dictando. Si es el síntoma ese te va a matar, pues yo peleo para entrar en el reposo de que por las llagas de Jesús fui sanado. ¿Lo ven? Entonces, peleo para entrar en el reposo. Y la palabra ahí en Hebreos 4, cuando dice, procuremos pues entrar en el reposo de Dios. En la King James debe de usar la palabra labor, to enter into rest. Creo que es el 11 por ahí. Labor, ¿verdad? O sea, es porque el trabajo nuestro, de hecho la palabra labor o procuremos es una palabra que significa, o sea, usa la velocidad para entrar en el reposo de Dios. Qué curioso que nos esté diciendo algo que procura meternos en un reposo que dice, hazlo rápido, muévete rápido para entrar en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que yo entiendo lo que la palabra dice, le puedo traer claridad a mi mente, le puedo traer paz a mi mente, porque mi mente entonces, en lugar de andar vagando sola, mi mente es utilizada para conectarme con la provisión de Dios y ahora puedo entrar en descanso. Ahorita les hablo un poquito más de eso. Amén. ¿Vamos entendiendo todo? Usa la velocidad. Dice el diccionario, let us labor, la definición dice to use speed. El griego. Así, rapidito. No lo dejes. Si sabes lo que tienes que hacer, no lo dejes. El dejarlo, aunque sea un instante sin tratar, comienza a accionar cosas, hermanos, en nuestro cuerpo que no queremos, indeseables, que nos llevan en una dirección siempre de destrucción en diferentes áreas. Y la razón es porque nosotros lo permitimos. Eso es lo que más me enoja a mí. Porque hemos estado en lo oscuro por tantos años. Y el enemigo, ¿no crees que dice, ay, pobrecitos, es que no saben, no les voy a hacer nada? No, se ha gozado con nuestra destrucción por años y años y años. Si estamos aquí es por la gracia de Dios. Porque ya muchos de nosotros no deberíamos estar aquí en esta tierra, ¿no? Pero gracias a Dios que una palabra de Él es suficiente para revertir todos los efectos de daño que se han causado, hemos causado en nuestras vidas por causa del enemigo, ¿verdad? O sea, el enemigo puede influenciar tu vida y manipularte con una sola palabra, con un solo pensamiento. Un solo pensamiento es el que vino a Eva y le dijo, ¿cómo? Que Dios dijo que si comes del fruto de ese árbol no vas a morir. No, espérame. Yo vengo a decirte que si
¿Qué dije? Que si comes de ese fruto, te vas a morir. Y yo vengo a decirte a ti que no te vas a morir. Un pensamiento, hermanos. Voy a comer. Un pensamiento llevó a la acción y a manipular a Eva. Obviamente ahí estaba Adán. Él debió haber respondido, pisoteado a la serpiente, decir, no, mi Dios no es mentiroso. No lo hizo. Shame on him, ¿verdad? Pero nosotros, todos los pensamientos que Dios nos da, y somos iguales. ¿Cuántas veces nos dice en la mente el enemigo, no es cierto eso de que lo que Dios dice que eres sano? No, nadie puede vivir aquí una vida sana. Jesús, todas las veces que contestó pensamientos que vinieron a él en el monte de la tentación, los contestó con la palabra de Dios. Y no los contestó como Satanás lo estaba instigando, ¿verdad? Quisiera, le contestó con otros, pero todo fue con versículos. Todo fue con la palabra de Dios. Pero un pensamiento hizo que toda la humanidad, y sigue todavía el camino, pereciera en este mundo. Toda la humanidad fue corrompida. Por el pecado entró la muerte a este mundo y por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos nosotros por cuanto todos pecamos. Pero también lo podemos voltear, porque más adelantito, ahí en el capítulo 5 de Romanos, también dice que por un solo hombre, el segundo Adán o el postrer Adán, entró la justicia a este mundo. Y por la justicia entró la vida. Así la vida pasa a todos los que crean en Jesús. Entonces podemos revertir todo. No se crean ustedes el asunto de los comerciales, de los médicos, de esto, del otro, que tienen que padecer y tienen que permanecer como Satanás dice que son ustedes. No es cierto. Pueden revertir absolutamente todo a la condición perfecta de la creación de Dios. Amén. Buen lugar para decir amén. Amén. Ok. Nomás les digo, es buen lugar. Entonces, la actividad de la carne no es efectiva contra los enemigos espirituales. La actividad de la carne, de nuestro cuerpo, las acciones físicas, no son efectivas contra los enemigos espirituales. No podemos, ya lo he dicho de muchas formas, no pueden ustedes cambiar algo en sus vidas nada más pensando que lo quieren cambiar o haciendo cosas que los médicos dicen, es que haz esto y va a cambiar tu conducta, o haz esto. No. Porque las condiciones que vivimos, hermanos, son condiciones espirituales. O fueron influenciadas por el enemigo o son influenciadas por la vida de Dios. Pero todas son espirituales. Y esas sí tienen la capacidad para crear o para erradicar a nivel espiritual cuestiones físicas. Y ya no lo voy a repetir, véanlo en el YouTube, porque me está cayendo también a mí de parte del Señor. ¿Entendieron eso? Bien. No peleamos, sí, ahorita le pongo, no peleamos nuestra pelea espiritual, nuestra guerra espiritual con armas naturales. Tenemos que utilizar las espirituales. Bueno, les digo, cuando me vino a mí la cuestión del corazón, me recomendaron que tomara ciertas pastillas para adelgazar la sangre. Y no les estoy diciendo que no lo hagan. De hecho, es bueno porque estamos en una encrucijada que
por causa de nuestra negligencia a usar la palabra de Dios, nos encontramos en una condición que a veces no la vimos venir, ¿ok? Pero tenemos que resolverla en un momento rápido y parte de ello puede ser utilizar estos químicos, aunque no es nada recomendable en muchas circunstancias, pero lo puedes utilizar para revertir, por ejemplo, un colesterol rápido. En unos 10, 15 días te lo modifica en un ratito y luego sigue usando la palabra como la base para cortar toda raíz de enfermedad, hermanos. Porque las pastillas te lo pueden modificar, pero te lo van a modificar temporalmente nada más. Y luego va a volver la condición. Pero si usas la palabra de Dios, que es espíritu, en una condición espiritual, va a erradicarlo, a cortarlo desde raíz y por lo tanto los efectos físicos en el cuerpo van a dejar de ser. ¿Lo ven? Pero si tienen que utilizar algo de eso por lo pronto ¿me entienden? Entonces yo lo utilicé sin saber todo esto, les soy sincero, y después con el tiempo de un mes, o sea, comencé a ver efectos de moretones en diferentes partes de mi cuerpo y ni siquiera me pegaba, hermano, con nada. Y moretones, nunca había visto yo moretones tan grandes, ¿verdad? O sea, de este tamaño, así, amarillos, de todos colores. Y obviamente el doctor dijo, no, pues es que esos son efectos normales de los químicos y todo eso. Y a mí ya no me gustó. Y me informé que había natural para mientras la palabra hacía su efecto. No, no crean que es como que va a tardar mucho, ¿verdad? Pero sí tenemos que desarrollar la fe en poder encontrar algo que no tuviera esas sustancias dañinas, ¿verdad? Y todo puedes encontrar si quieres verdaderamente hacer algo al respecto, ¿verdad? Gracias a Dios, porque pues no me acuerdo si fue Rodrigo o Chío, ¿verdad? Me dijeron que los efectos de el omega 3 en cantidades de 2000 unidades para arriba hacía exactamente lo mismo que las medicinas esas, ¿verdad? Y así fue. Entonces, pero es algo orgánico, no es algo que le estás haciendo mal a tu cuerpo, ¿verdad? Natural. Y pues sí las tomo ahora, no con esa frecuencia, porque es algo bueno, pero ya no padezco absolutamente de nada de eso, ¿no? Entonces hay muchas opciones. La cuestión es no se queden con las opciones del mundo, porque el mundo está diseñado para matarte. Te soluciona a lo mejor por un ratito, pero la dirección es la muerte. ¿Ok? Bien, qué bueno que entendimos. Entonces, usamos los pensamientos de Dios y los caminos de Dios para desplazar los pensamientos del enemigo. Los caminos de Dios que son más altos y los pensamientos de Dios que son más altos y que están escritos en la palabra, los usamos para desplazar los pensamientos del enemigo aquí, en mi mente. ¿Está bien? Sí. No, bueno, es que no quiero que se queden pensando y digan, sí, amén. Están escribiendo. Bueno, escriban más rápido. Para desechar los pensamientos del enemigo. Ok. Bueno, esto ya se los dije, ¿verdad? Que practicaran el crear imágenes en su mente de la palabra de Dios. Es cuestión de que ustedes lean el versículo y mediten en lo que está diciendo y comiencen a crear esa imagen que la palabra dice que son ustedes. Son la justicia de Dios. Comiencen a verse como la justicia de Dios. No, pues es que yo no soy. No, pues es que nadie me hace caso. A donde quiera que voy me dicen que no. Siempre vivo en esta cosa que
Hermanos, ¿cómo quieren cambiar? Son los pensamientos del mundo diseñados para mantenerte en esa situación. Ese es el engaño del enemigo. Y ni cuenta te das que el enemigo te está estirando y te está llevando cautivo a voluntad de él. Ni cuenta nos hemos dado. No es que yo nada más para esto sirvo. No puedo, pues no, hacer más de esto de ahí, no. Me dieron trabajo acá y pues nada. En lugar de levantarte y pelear la buena batalla de la fe. Hay una herencia reservada para todos nosotros, pero ese es otro tema. Ok, ¿cómo voy? Muy bien. Los pensamientos, entonces, estamos hablando generalidades, de 2 Corintios 10, del 3 al 5. Los pensamientos tienen que ser bajados por fuerza, pull down, de ese lugar que quieren ocupar y empujar los pensamientos de Dios hacia la mente. Los pensamientos del enemigo tenemos que agarrarlos, capturarlos y derribarlos, ¿verdad? Tienen que ser traídos abajo y empujar los pensamientos de la palabra de Dios del interior hacia arriba. Conectarme yo con mi mente a lo que ya fue puesto en mi interior. ¿Cómo sé que fue puesto en mi interior? Porque la Biblia lo dice, que todo esto está en mi interior y tengo que hacer uso de toda la provisión que Dios me dio. Eso está en el Filemón, versículo 6. Ustedes lo pueden leer, ya lo hemos visto varias veces. Bien. La noticia de este punto que ustedes necesitan, o la nota que necesitan tomar, es que nadie puede quitar los pensamientos tuyos y derribarlos y empujarlos de Dios hacia arriba, sino tú. Nadie más. Tú eres el único responsable. Yo no puedo, aunque les predique esto años y años y años, hacer lo que a ustedes les corresponde hacer en su vida. ¿Ok? Ustedes son los únicos que lo pueden lograr. Bien, ya estamos entrando en la recta final. Ok, el reposo de Dios, hermanos, el reposo, rest, no es más que los pensamientos de Dios sobre los pensamientos del mundo o del enemigo. Eso es todo. ¿Cómo entro en el reposo de Dios? ¿Cómo entro en el reposo yo de Dios? Utilizando los pensamientos de Dios sobre los pensamientos del enemigo, quitando todo aquello en lo cual estoy acostumbrado a pensar del mundo y poniendo los pensamientos de Dios. ¿Qué pasa cuando yo sé, si yo estoy convencido de que Jesús pagó por mis enfermedades y las llagas que Él llevó en su cuerpo fueron hechas para que yo pudiera vivir una sanidad? Y lo entiendo. Y nadie me lo puede quitar ya. ¿Qué pasa cuando entiendo eso en mi mente? Que es una provisión en mi espíritu ya. Ya está ahí. No te has dado cuenta, pero ya está ahí. Ahora mi mente lo tiene que agarrar en lugar de agarrar lo que viene de allá de afuera, ¿verdad? Que eso es lo que hemos estado haciendo. Hemos estado agarrando lo que viene de afuera y lo hemos estado creyendo en lugar de ir con la mente hacia aquí y decir, a ver, ¿cuál es la provisión de Dios? Y agarrarlo. Una vez que yo agarro algo que está en mi espíritu, siempre voy a entrar en reposo. Y lo creo, siempre voy a entrar en el reposo de Dios. Por eso tengo que pelear la buena batalla de la fe. Porque una vez que lo entiendo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios nunca tiene preguntas, siempre tiene respuestas a mi vida. El diablo no.
el diablo siempre te hace que estés preguntando y preguntando y preguntando y preguntando, preguntando en tu mente continuamente, ya estás. Pero en Dios, una vez que entiendes y lo crees, entras en el reposo de Dios. ¿Por qué? Porque ya está solucionado esa área, si lo crees. ¿Lo ves? Es sumamente sencillo, hermano, pero no nos habían instruido en esta dirección. Ok, entonces el reposo son los pensamientos de Dios sobre los pensamientos del enemigo. Estoy hablando de la mente, ¿verdad? Hacia dónde dirigirla. Este es un buen punto que necesitamos todos entender. Si tú no estás descansando en tu interior, es imposible que descanses en tu exterior. No se puede. ¿Cuántas veces dices, es que dormí 10 horas y me levanté cansado? O 9 horas y me levanté cansado. Porque en nuestro interior, estoy hablando de interior no nada más en mi espíritu, estoy hablando en el interior también en mi alma, mi mente, mis emociones. Cuando no tengo yo descanso en mi interior, no voy a poder descansar en mi cuerpo, en mi exterior, en mi cerebro. Va a estar trabajando desordenadamente porque los pensamientos de mi mente no están conectados a Dios. Y eso hace que mi cerebro esté activo toda la noche y mi cuerpo no va a descansar. Entonces, el descanso de Dios es mucho más que una inactividad física. ¿Lo ven? El descanso de Dios es mucho más que el solo ser inactividad en lo físico, ¿verdad? Estar inactivos en lo físico. No es lo que es el descanso. El descanso que nosotros necesitamos lo da Dios. Y ahorita les voy a leer un versículo. El descanso, rest, que es Jesús, viene de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento les mostraba el Shabbat, porque es necesario, sí es necesario descansar en lo físico un poco, pero eso jamás les podía traer el descanso en Dios, porque sus mentes seguían trabajando en la dirección opuesta. Y siempre andaban diciendo, ¿por qué nos trajiste aquí? ¿Por qué no nos dejaste morir allá en Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo seguimos haciendo. Pero ahora tenemos la opción de Jesús. Y Jesús fue creado por encima del Shabbat. ¿Verdad? Amén. Necesario entenderlo. Entonces, si tú no estás descansando en tu mente, no puedes descansar en tu cuerpo. Tu mente no puede estar en reposo y tu cuerpo va a estar privado, deprived of good health, de buena salud. Si tú no descansas en tu cuerpo, si te levantas cansado, es porque no estás descansando en tu cerebro ni en tu mente, porque no estás confiando en Dios, en esa área de tu vida o en esas áreas de tu vida. Entonces, poniéndole atención a eso, hermanos, conectándonos con el Espíritu, podemos traer el verdadero reposo que solo lo da Dios, solo lo da Dios. Y no es como que, Dios, dame el reposo. Ojalá y fuera así de fácil. Lo recibo por fe, el reposo de Dios. Sí, lo recibo por fe, pero lo practico por su palabra. Cada área que viene a mí a causar ansiedad o lo que sea,
tengo que llevarlo, ese pensamiento, a la verdad que está en mi espíritu, tomar el descanso que da Dios y descansar en mi mente. ¿Lo ven? No es nada más de decir, recibo el reposo, es el principio, pero tengo que practicarlo en cada área que necesito. Amén. Ok, ya vamos a acabar. Entonces, no importa qué tantas horas de sueño puedas tener, no vas a poder descansar en tu cuerpo ni en tu cerebro. Todos ustedes han experimentado eso, ¿verdad? No tienen por qué hacerlo ya más. Tenemos que comenzar a practicar el conectarnos con Dios y descansar verdaderamente. Yo me pregunto, ¿cómo le vamos a hacer? Para mí, ¿verdad? Era un problema y cada vez va siendo menos, porque lo voy entendiendo cada vez más. Pero ¿cómo le va a hacer uno para vivir en el cielo sin dormir por la eternidad? No, yo necesito mi siestecita, aunque sea unos 20 minutos. No, ni nada de eso. Ya me está sacando más trapitos. Pero la verdad, hermanos, la verdad es que cuando uno está lleno totalmente, ¿cómo le hacía Jesús? Esta es la respuesta. Cuando uno está lleno totalmente de la palabra de Dios, no, en lugar de desgastarte, cobras fuerzas y te vas rejuveneciendo y cada vez estás más vigoroso en el Señor. Y no necesitas descansar, siempre andas en cuarta. Como le digo a Tere que se levanta en cuarta. Bueno, en el cielo, claro que duerme en las noches, ¿verdad? Pero en el cielo no vamos a necesitar ni siquiera eso. Vamos a andar en cuarta así permanentemente. La cuarta dimensión, como dice el hermano Bill Winston, que ya está mucho mejor. Así que para los que quieran saber. Ok, entonces nuestro descanso es en el Señor. No lo puedes obtener, el descanso tuyo que necesitas, no lo puedes obtener con drogas, no lo puedes obtener con medicinas, no lo puedes obtener con tranquilizantes, no lo puedes obtener con alcohol, no lo puedes obtener de ninguna forma externa, porque el descanso lo da Dios. ¿Ok? Y uno de los versículos es el Salmo 127, versículo 2. La voy a leer en la Reina Valera normal. 127, versículo 2. Dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar para causar cansancio y tratar de dormir más rico. Y que comáis pan de dolores. El pan de dolores, hermanos, es el pan de aquí de arriba. Todo lo que viene a nuestra mente continuamente. Ese es un pan de dolores, el pan del mundo. ¿Ok? Por demás es que hagas todas esas cosas, porque a su amado dará Dios el sueño. ¿Quién es el amado de Dios? Amén. Bueno, a ti te va a dar el sueño Dios. Recíbelo por fe y comienza a tomar su palabra. Y cada vez que sientas algo que no está bien en tu vida y que te cause confusión, ansiedad, lo que el enemigo sabe hacer, ve y busca la palabra de Dios, conéctate con la palabra de Dios, medita en esa palabra un ratito y vas a ver cómo esa preocupación, esa ansiedad, esa confusión se va a ir. Y entre más logres permanecer en el día así, vas a dormir como duermen los bebitos, ¿verdad? Bueno, aunque se levantan más necios a veces, pero ustedes me entienden, como el Señor Jesús. Amén. Ok.
recibe por fe el sueño y participa de la rica savia que va a estar subiendo a tu mente, porque vas a estar conectado con tu espíritu, con la provisión de Dios. Participa de la rica savia que va a subir a tu mente, va a hacer que se revele a tu cerebro y tu cuerpo va a descansar. Amén. Ok. El domingo que entra vamos a seguir sobre esto. Les garantizo que cada vez se va a ir poniendo más interesante, porque obviamente el espíritu no tiene un límite de conocimiento ni de revelación, ¿verdad? Pero va a seguir subiendo de tono y vamos a poder ir utilizando más cada uno de los principios para irlos aplicando. Y quiero que todas aquellas manifestaciones o milagros, los milagros no son más que la vida de Dios aquí en la tierra. Cada vez que nosotros vivimos un día de cómo se vive allá en el cielo, aquí en la tierra, dice, ¡qué milagro! Algo así. Allá va a ser la normalidad, ¿verdad? Pero cada vez que ustedes experimenten algo de eso aquí en la tierra, hermano, vamos a comunicarlo, vamos a estar dando espacios para testimonios. No testimonios de cómo me fue con mi tía Chechita, no, testimonios de poder de Dios en sus vidas, porque han estado usando la palabra de Dios y obteniendo resultados. Vamos a estar de pie. Dios los bendice. Yo sé que les sirvió. Padre, te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos has estado ejercitando en tu palabra, Señor. Gracias porque no estamos solos. Continuamente estamos recibiendo de gloria en gloria por tu Espíritu que obra en nosotros, que nos da entendimiento y revelación, que no es por nuestro razonamiento, sino por revelación de tu Espíritu a cada uno de nosotros, y poder entender las cosas que los misterios que tú nos revelas en Cristo, Señor, y poderlos aplicar a este mundo caído, a esta carne caída, de manera que nada del sistema de este mundo me dicte cómo debo de vivir yo sobre la tierra. No es el sistema del mundo el que me dice cuándo voy a partir al cielo. No son las enfermedades las que me dicen cuándo voy a morir. No es la escasez la que me dice o me dicta qué puedo o no puedo hacer en esta tierra, sino tu palabra, Señor. Y gracias porque hemos estado entendiendo en esos niveles, de manera que nos hacemos invencibles y nos has dado las armas para dominar todo aquello que se revela contra el conocimiento, que se exalta contra el conocimiento tuyo. Gracias, Padre, porque tu palabra es más que suficiente y en ella encontramos la victoria que Jesús experimentó cuando caminó aquí en esta tierra. Libero esa sabiduría, esa disposición de corazón para mis hermanos, para que cada uno de ellos sepa que siempre hay algo más que pueden hacer y no sujetarse a las cuestiones del mundo. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendice, hermanos. Nos vemos el martes, primero Dios.